Hola, soy Ruth Lesmes y en esta ocasión quiero hablarles sobre la sentencia C-117 de 2018 de la Corte Constitucional de Colombia. Demandada de la institucionalidad contra el artículo 185 parcial de la Ley 1819 de 2016, por la cual adopta una reforma tributaria estructural. Se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. El demandante, Danilo Andrés Birbiascas Ibargüen, considera que la disposición parcialmente acusada viola los principios de igualdad, equidad y progresividad en materia tributaria, pues la norma demandada induce una reforma al impuesto al valor agregado IVA, en virtud de la cual quedaron grabados algunos bienes de primera necesidad para las mujeres colombianas, lo cual resulta discriminatorio para las ciudadanas colombianas del sexo femenino con respecto al artículo 13 y 43 de la Constitución Nacional y contraría los principios constitucionales de progresividad y efectividad en materia tributaria, debido justamente a que las ciudadanas colombianas estarán siendo grabadas con IVA solamente por haber nacido bajo el sexo femenino. Por cuando alcanzan su desarrollo, están en la obligación de adquirir productos clasificados bajo el Código Arancelario 9619 compresas y tampones higiénicos en el mercado conocidos como toallas higiénicas, tampones y protectores diarios. Sostiene que las mujeres se ven en la obligación de adquirir los productos grabados para evitar tanto el manchado de las prendas de vestir como los olores incómodos, lo cual se convierte en bienes de primera necesidad para las mujeres. Adicionalmente, son productos básicos de la canasta familiar que no tienen sustitutos en el mercado y por ello imponerles el IVA constituye una política que resulta regresiva en materia fiscal, que a su vez es discriminatoria, pues son únicamente las mujeres las que deben asumir este impuesto. Tenemos intervenciones institucionales como la DIAN, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes solicitan que se declare la inhibición por ineptitud en la demanda. Subsidiariamente pide a la declaratoria la exequibilidad de la disposición parcialmente acusada. Consideran que la demanda presentada es inepta por incumplir los requisitos de certeza, pertinencia y especificidad. Para la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la demanda desconoce la norma demandada, no determina ni incrementa el valor del impuesto del IVA para los productos de higiene menstrual, sino que reduce el 16 al 5% en tal sentido. Consideran que el cargo sobre la violación del principio de progresividad carece de certeza por cuanto se fundamenta en una premisa equivocada, ya que la disposición en realidad es una acción afirmativa que disminuye el impuesto indirecto sobre estos bienes. Adicionalmente, el ministerio considera que tal cargo adolece de pertinencia, pues aun cuando se señala que viola el artículo 363 de la Constitución, no establece que de manera lo hace cuando los argumentos recaen sobre la regresividad del IVA en una medida aislada y no respecto del sistema tributario. Asimismo, estima que incumple el requisito de suficiencia porque los señalamientos presentados se limitan a expresar consideraciones sobre la regresividad del IVA como el impuesto indirecto sin precisar el cargo respecto del sistema. La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Procuraduría General de la Nación consideran que la norma parcialmente acusada es constitucional, pues los hombres y las mujeres no son comparables en esta materia por no tratarse en una misma situación y no existir razones para tal tratamiento igual. La Ley 1607/2012 establece el derecho al descuento de la totalidad del impuesto facturado a cargo de los responsables del IVA por la adquisición de ciertos bienes. Por tanto, los costos operativos de estos productos son menores, ya que les reintegra el exceso del impuesto descontable.
el legislador tiene la potestad de decidir cuáles bienes de la canasta familiar son objeto de gravamen. El impuesto es el resultado del principio de la suficiencia y la neutralidad de IVA. No grava la capacidad contributiva de las mujeres al tratarse de un impuesto indirecto. Sentencia C100 de 2014. Es un impuesto progresivo que responde a una tarifa preferencial al desgravar estos bienes en un 11%. Al establecerse una tarifa preferencial, se tiene en cuenta que se trata de un producto de primera necesidad, lo cual ha sido declarado conforme a la Constitución en otros supuestos que involucran el IVA y la canasta familiar. La inexequibilidad de la exposición reviviría un impuesto más gravoso con una tarifa más elevada y no garantiza la disminución del precio, puesto que esta determinación está sujeta a una decisión de los empresarios del sistema y recae sobre solo un grupo de bienes de aseo para las mujeres sin afectar el mínimo vital, pues muchos elementos que podrían considerarse necesarios para asegurar una vida digna no se encuentran grabados. La Defensoría del Pueblo, la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, Profamilia, Women Sling Worldwide, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y 4 ciudadanos, como son Omar Hernando Bedoya Martínez, Laura Esperanza Rangel Fonseca, Natalia Moreno Salamanca y Adriana Cadena Cancino, sostienen la inconstitucionalidad del impuesto, puesto que no respeta la equidad horizontal al gravar productos de uso exclusivo de las mujeres, indispensables para su higiene personal. Además, para aquellas que no trabajan y no ganan sus propios ingresos, comprende un detrimento de su mínimo vital. Se trata de una carga tributaria que no puede evadirse por razones biológicas. Efectúa una calificación sospechosa al realizar un trato diferenciado sin justificación constitucional. No supera el test de igualdad, pues es posible reemplazar el recaudo que generan estos productos por el de otros. Es irrazonable y desproporcionado, ya que el único grupo afectado es el de las mujeres, como quiera que la menstruación no puede generar una carga fiscal. Afecta determinantes sociales de la salud y puede incidir en el ejercicio del derecho a la educación, la posibilidad de gravar bienes de primera necesidad. Está sujeta a que los mismos sean sustituibles, lo cual no sucede con las toallas higiénicas y los tampones, que son indispensables para no existir alternativas, por no existir alternativas que los reemplacen. El impuesto discrimina de forma indirecta y más acentuada a las mujeres pobres. Viola el principio de la equidad tributaria al crear discriminación de género por introducir un tributo con impacto diferenciado entre hombres y mujeres, que en este caso se traduce en un sesgo de género y afecta el bienestar de las mujeres. Las tecnologías como los tampones, las toallas higiénicas, contrarrestan la exclusión de las mujeres al remover barreras y garantizar el respeto a la dignidad humana. Y la falta de acceso a elementos y condiciones adecuadas para la higiene femenina durante el periodo menstrual obstaculiza la garantía de los derechos a la salud, saneamiento, educación y trabajo de las mujeres. Tenemos concepto de la Procuraduría General de la Nación, que solicita a la Corte Constitucional declarar exequibilidad de la norma parcialmente acusada y plantea los siguientes problemas jurídicos a resolver. Corresponde determinar en primer término la disposición acusada, si la disposición acusada vulnera los principios de igualdad al gravar tributariamente las compresas y tampones higiénicos, productos utilizados exclusivamente por el género femenino con la tarifa del 5% de IVA. Si la mencionada disposición vulnera los principios de equidad y progresividad al gravar con impuestos sobre las ventas IVA un bien de primera necesidad utilizado solo por las mujeres sin tener en cuenta la capacidad económica de estas. Cita la sentencia C100 de 2014, en la cual se declaró exequible el gravamen
impuesto a algunos productos de primera necesidad. Sostiene que de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que conforman el sistema tributario, la norma en la que se encuentra inserta la partida arancelaria acusada no grava la totalidad de los bienes de primera necesidad, sino solo algunos de ellos, mientras que una buena parte de los mismos se encuentran exentos al artículo 188 o excluidos del impuesto sobre las ventas, artículo 175. Tenemos motivaciones jurídicas de la Corte Constitucional. De conformidad con lo expuesto en la sentencia C-776 de 2003, el IVA es un tipo de impuesto de conformidad sobre el consumo y por lo tanto el tributo de carácter indirecto que se establece sobre una base amplia de bienes y servicios y cubre diferentes etapas de transformación. El principio de progresividad no es aplicable al IVA, pues como impuesto indirecto, su señalamiento no se da en razón a la capacidad de pago de las personas, sino está ligado al consumo de bienes y servicios. La razonabilidad como marco para la potestad impositiva opera de dos niveles diferenciados. El primero de carácter general que refiere el otorgamiento de eficacia al principio de igualdad, en particular en su componente de igualdad de trato ante la ley. El segundo, de naturaleza específica para el régimen tributario, refiere el acatamiento de las condiciones que se derivan de los principios de equidad, progresividad y justicia tributarias. El principio de la igualdad gobierna las diferentes relaciones entre el Estado y los individuos, así como entre los mismos sujetos. Su contenido, como es el bien sabido, es de carácter relacional e involucra el deber de prodigar tratamiento análogo a los sujetos que están en condiciones relevantes similares. La procedencia del tratamiento jurídico diverso a los mismos sujetos o situaciones cuando sus condiciones fácticas son disímiles y la obligación de asegurar la eficacia de los derechos de aquellas personas o grupos tradicionalmente discriminados o que están en situación de debilidad manifiesta. Esta ha sido la conclusión planteada por la jurisprudencia constitucional, al señalar que el principio de la igualdad se deriva un mandato de igualdad formal ante la ley, según el cual todas las personas que compartan la misma situación merecen ser tratadas de la misma manera, mientras que aquellas que se encuentren en situaciones que presenten diferencias constitucionales relevantes deben ser tratadas de manera diferente siempre y cuando ello no comporte discriminación injustificada por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El principio de la equidad tributaria es una manifestación de la igualdad en el campo impositivo, que resulta diferenciable del derecho a la igualdad en tanto este último corresponde a un criterio universal de protección, mientras que el principio de la equidad adquiere una especial relevancia en el ámbito tributario como el límite del ejercicio de potestad de la configuración normativa del legislador. Artículos 150, 12 y 338 en la Constitución Política, como lo ha dicho la Corte, tales sacrificios no violan la Carta, siempre que no sean irracionables y se justifiquen en la persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes. La discriminación indirecta con el de la discriminación interseccional. La jurisprudencia constitucional ha determinado que la discriminación indirecta surge cuando en tratamientos formalmente no discriminatorios se derivan consecuencias fácticas desiguales para algunas personas que lesionan sus derechos o limitan el goce efectivo de los mismos. Tales casos, medidas neutrales que en principio no implican factores diferenciadores entre personas, que puede producir desigualdades de facto entre unas u otras o por su efecto adverso exclusivo, constituyendo un tipo indirecto de discriminación. Esta modalidad, en fin,
se compone de dos criterios. Primero, la existencia de una medida o una práctica que se aplica a todos de manera aparentemente neutra. Segundo, la medida o la práctica pone en una situación desventajada un grupo de personas protegido. Es el segundo criterio de la discriminación indirecta el que difiere de la discriminación directa. El análisis de la discriminación no se focaliza sobre la existencia de un trato diferencial, sino sobre efectos diferenciales. La discriminación interseccional o múltiple se refiere a las diferentes categorías que pueden acentuar en una situación de discriminación, como por ejemplo la raza, etnia, religión o creencia, estatus socioeconómico, discapacidad, edad, clase, orientación sexual. Tal situación obliga a los estados a adoptar medidas diferenciales para tales grupos. Un informe de 2014 de la relatora de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos señaló que las mujeres que tienden a utilizar una mayor parte de sus ingresos en productos básicos debido a las normas de género que les asignan a la responsabilidad por el cuidado de las personas dependientes, cargan con un mayor valor sobre los impuestos al consumo. Los patrones de consumo en las mujeres también señalan que el hecho de que sus gastos se refieran en su mayoría al mantenimiento de hogar y al cuidado de otros hace que les resten posibilidades de ahorro para adquirir propiedad. Todo lo mencionado implica discriminación de género, discriminación económica, discriminación sobre la perspectiva de la salud, discriminación en el ámbito de otros derechos a la vida digna, para tener en cuenta la razonabilidad de la imposición del tributo. Las toallas higiénicas y tampones son actualmente bienes insustituibles para las mujeres en edad fértil, sobre todo para aquellas con baja capacidad adquisitiva, toda vez que en este momento histórico son los principales productos ofrecidos en el mercado para el manejo sanitario de la menstruación. El impacto de los impuestos indirectos sobre ciertos bienes y servicios es diferencial para las mujeres. En tanto, cuatro distinciones de género se imponen como barreras a su capacidad adquisitiva en pleno desarrollo económico. Su accesibilidad al empleo, la brecha salarial que existe en relación con los hombres, sus gastos de consumo y la titularidad de la propiedad. Adicionalmente, encontramos principios constitucionales, como son el principio de igualdad, equidad, dignidad humana y progresividad tributaria. La sala verifica que la imposición del gravamen aún en la tarifa más baja no es razonable. Dicho de otro modo, la necesidad e imperiosidad de exigir a las mujeres en edad fértil que consumen toallas higiénicas y tampones que tributen este consumo no tiene justificación suficiente. Primero, por tratarse de bienes actualmente insustituibles para las mujeres en edad fértil. El legislador, aún al desgravarlos para imponer una tarifa diferencial, tenía la carga de determinar por qué no debía eliminar el impuesto. Segundo, porque no existen políticas públicas que compensen las barreras de acceso para las mujeres en situación de desventaja económica. Finalmente, porque la capacidad adquisitiva de las mujeres está enmarcada por al menos cuatro presupuestos de desventaja en la participación económica que generan este tipo de medidas que tengan un impacto desproporcionado para ellas, en especial para las mujeres más pobres. La disposición acusada, al grabar las toallas higiénicas y los tampones, viola el principio de equidad tributaria por imponer barreras al acceso de las tecnologías que actualmente permiten el pleno ejercicio del derecho a la dignidad de las mujeres en edad fértil.
Las toallas higiénicas y los tampones son bienes insustituibles, por lo tanto, en este momento no es posible elegir sobre su uso, el cual es imperativo ante la menstruación. A su vez, sus productos definitivos para permitir la participación de las mujeres en la vida pública, al igual que la protección de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la dignidad humana. Por lo tanto, se declara la inexequibilidad de la partida 9619 contenida en el artículo 185 de la Ley 1819 de 2016 sin necesidad de analizar el otro cargo. La sala concluye que la imposición del impuesto sobre las ventas a las toallas higiénicas y tampones viola el principio de la equidad tributaria y constituye la discriminación para las mujeres. Sin embargo, como se advirtió, este análisis no se limita a la revisión del artículo 185 parcial de la Ley 1819 de 2016, sino que incluye necesariamente por constituir una unidad normativa en el artículo 188 de la misma ley. El sistema de gravámenes vigente implica que todo lo que no esté expresamente excluido o exento está sujeto al impuesto de la tarifa general. Por lo anterior, reiterar del ordenamiento el fragmento acusado del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016 tendría el efecto de sujetar los mencionados productos a la tarifa del 19% cuando se ha encontrado tal gravamen constitucional. La Sala Plena encuentra la necesidad de condicionar el alcance del artículo 188 de la Ley 1819 de 2016 para que contemple la exención del impuesto sobre las ventas para las toallas higiénicas y tampones, en tanto su gravamen viola los principios de equidad, igualdad y progresividad tributaria, porque discrimina a las mujeres cuando se impone un gravamen por consumir productos insustituibles y que tocan su dignidad, con lo que se impacta desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a las más pobres. Decisión final de la Corte. Declarar inexequible la partida 9619 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, que grava las toallas higiénicas y tampones con una tarifa del 5% de IVA. En consecuencia, incluir estos productos en el listado de bienes exentos del impuesto al valor agregado contemplado en el artículo 188 de la Ley 1819 de 2016. Como reflexión final, esta decisión impacta significativamente a la mujer, en especialmente a aquellas que presentan dificultades económicas para la adquisición de toallas higiénicas, tampones y protectores diarios, dado que cuando vivimos estos momentos es indispensable contar con estas tecnologías que suplan la necesidad para continuar con normalidad nuestros días. Sin estos elementos, además de que atravesamos por cambios hormonales, puede tornarse imposible continuar nuestras actividades diarias. Prácticamente nuestro curso de vida se detendría por ese momento. Es demasiado provechoso que estos elementos se puedan adquirir a un menor precio dado a la exención del IVA. Muchas gracias.